Buenos días. Quería comentarles de que el segundo encuentro trabajaremos con un periodo histórico que abarca desde 1820 hasta 1852. Pero antes de comenzar el trabajo quería eh, realmente agradecer toda la respuesta que tuve en el primer encuentro, valorar el esfuerzo de ustedes y bueno, estamos viendo una situación bastante compleja. Esperemos que pase pronto esto y que podamos reencontrarnos. No obstante, el clima no es el mejor, así que les deseo toda la suerte del mundo y en lo que yo pueda ayudar, lo haré. Antes de comenzar a desarrollar los temas, me gustaría aclararles algunas cositas porque vamos camino al examen final. Esto ha sido muy intensivo y el obstáculo final va a ser el examen final casualmente. Yo quería comentarles en este primer cartel que he hecho un panorama general de la cursada. Si ustedes observan el programa que está en el módulo, perdón, en la parte de clases en documento, van a observar que los contenidos de segundo año van desde 1776 hasta el 2001 aproximadamente. Bueno, ¿cuál es mi objetivo? Que en el primer y el segundo encuentro nosotros trabajemos con el periodo histórico que va de 1776 a 1853. Mi objetivo es que a través de las actividades que ustedes realicen, que van a ser 4 actividades, 2 que estaban planificadas para el primer encuentro y 2 para el segundo encuentro, puedan promocionar estos contenidos. O sea, que todas aquellas personas que realicen las actividades, esos contenidos, esas unidades no se van a tomar en el examen final, pero solamente para las personas que hayan presentado y hayan aprobado las 4 actividades. Pero además me parece que la cursada de ustedes es totalmente diferente a la de los alumnos de años anteriores, por lo tanto, para el examen final también sacaré otros temas, no dejaré la totalidad de los contenidos que hasta el momento están en el programa, y voy a seleccionar los contenidos que a mi criterio son los más importantes, pero solamente haré la jerarquización de estos temas para aquellos que hicieron las actividades. O sea que las personas que por diferentes razones entregaron una sola actividad o no entregan ninguna actividad tendrán que dar todo el programa, que lamentablemente es bastante extenso. Bueno, esto lo quiero aclarar para que, de alguna manera, para estimular, ¿no?, un reconocimiento al esfuerzo que están haciendo. O sea, las actividades van a permitir la promoción de esas unidades más la jerarquización que hay de otros contenidos. O sea que el examen final tendrá ejes temáticos no tan largos como están en el programa. ¿Qué va a pasar en el tercer encuentro? Es muy probable que el tercer encuentro también sea virtual. Por lo tanto, tengo que planificar cómo vamos a trabajar. Desde ya que no va a haber ningún tipo de trabajo práctico, o sea que el tercer encuentro no voy a dar ninguna actividad de aprendizaje, y lo único que voy a hacer es grabar clases explicando unidades, de manera tal que ustedes, si quieren estudiar de esas grabaciones, podrán hacerlo, pero erradicaré todos los tipos de trabajos prácticos, ¿se entiende? Ustedes van a tener una propuesta que ya la voy a subir a clases, y ahí van a estar, como en el primer encuentro, están detallados los 2 ejes temáticos que vamos a trabajar. Hay una introducción para cada tema, y después están las actividades. Bueno, ustedes van a observar que las actividades no tienen absolutamente nada que ver con las actividades que di para el primer encuentro, y esto tiene más que nada un carácter creativo. O sea, es de alguna manera jugar con la parte creativa y con el discurso escrito. O sea, la mayoría de las técnicas las saqué de un texto de educación popular que es de origen cubano, y me parece que son bastante entretenidas. Cualquier tipo de dificultad la veremos a lo largo de los 2 encuentros que tengamos. Pues bien, ustedes van a tener el primer eje temático que va de 1820. ¿Ya está? ¿Querés poner de acá? Bueno, el texto que ustedes van a trabajar en primera instancia es un texto que está en mi blog, que es, el título es desde el gobierno de Martín Rodríguez hasta el primer gobierno de Rosas, y lo que voy a hacer yo es tratar de explicarle el tema de manera tal que ustedes, antes de leerlo, tengan un panorama general. No obstante, en la propuesta escrita también hay una explicación, no tan profunda como esta, pero sí hay una explicación. O sea, lo más importante es ver que entre 1820 y 1829 la realidad política de lo que es hoy la República Argentina era bastante compleja. La denominación que recibía nuestro territorio nacional en ese momento era Provincias Unidas del Río de la Plata, y en algunos documentos aparece como Confederación Argentina, o sea que era un grupo de provincias que no tenían un gobierno central. Recuerden ustedes que no había una unidad nacional, que el único intento de unidad nacional fue el primer y el segundo triunvirato y los directores. ¿Pero por qué fracasaron? Por la fuerte presión de Buenos Aires de implementar una política unitaria. O sea, el centro del país era Buenos Aires y todo giraba en torno a sus intereses sin tener en cuenta las provincias. Bueno, cuando cae el directorio en 1820, las provincias vuelven cada una a su autonomía. Pero ¿cuál es la realidad? Las provincias eran autónomas desde el punto de vista político, los caudillos eran las que la manejaban,
Pero desde el punto de vista económico había una pobreza total. El noroeste estaba totalmente parado y no podía competir con los productos que entraban de Inglaterra, que directamente eso hacía que el mercado provincial cayera enormemente. Por su parte, el litoral, que era el único sector que podía competir con Buenos Aires, no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque al estar enfrentada con Buenos Aires no podía exportar su producto. Entonces había un caos generalizado. Buenos Aires estaba en ese conflicto. Buenos Aires tenía la ventaja del puerto, esto lo recuerden porque es muy importante, está bien económicamente. ¿Y qué pasa? Buenos Aires en 1820 va a sufrir una transformación importante. En 1820 va a subir como gobernador de la provincia de Buenos Aires Martín Rodríguez, que ahora lo voy a explicar, y va a comenzar el crecimiento total de Buenos Aires. Comienza el Buenos Aires moderno, que no tiene nada que ver con el Buenos Aires del Virreinato del Río de la Plata. Ante esta instancia de conflicto latente constantemente, Buenos Aires intenta acercarse especialmente a las provincias del litoral. Y en 1822 firma el Tratado de Cuadrilátero, un tratado que es un antecedente constitucional y muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera este tratado le iba a dar cierta tranquilidad a Buenos Aires de que los caudillos no se le vengan encima. Es algo importante destacar que la realidad de las provincias era muy lamentable desde el punto de vista económico. Entonces, a las provincias litoral también les convenía este Tratado de Cuadrilátero porque iban a recibir una ayuda económica de Buenos Aires. ¿Qué era el Tratado de Cuadrilátero? El Tratado de Cuadrilátero es un tratado de paz principalmente, un tratado defensivo y ofensivo. ¿En qué consistía esto? Se decía que ante el avance de cualquier nación extranjera, estas provincias se iban a unir para repelerla. Recuerden ustedes que en la banda oriental estaban los portugueses y que el litoral siempre tenía temor de que los portugueses se mandaran hacia estas provincias. Bueno, este tratado de paz es un tratado de ayuda mutua, de ayuda económica. Buenos Aires ayuda a las provincias, pero por sobre todas las cosas también hay algo que es muy importante. Los caudillos aprovechan el temor de Buenos Aires de que sea invadida y establecen que el futuro acuerdo que podría llegar a firmarse iba a ser netamente de carácter federal. En esta pulseada trataban de ganarle a Buenos Aires. Uno se puede preguntar quién ganaba con el Tratado del Cuadrilátero. Bueno, obviamente que Buenos Aires, porque lograba la paz y lo que quería Buenos Aires era tener cierta tranquilidad para consolidarse como potencia regional. Por su lado, los caudillos, ¿cuál era la única ganancia que tenían? Bueno, que la ayuda económica que realmente los ahogaba. Bueno, a partir de 1820 hasta 1824 va a gobernar Martín Rodríguez. Buenos Aires venía en una situación bastante caótica. Previo a la asunción de Martín Rodríguez, Buenos Aires llegó a tener 3 gobernadores, lo que hablaba del caos que estaba viviendo. Pero ¿qué pasa? Se elige la legislatura de Buenos Aires, se elige a Martín Rodríguez. Martín Rodríguez era unitario, era liberal, militar de bastante trayectoria, y lo que va a hacer es reunirse con va a unir a su equipo de trabajo a 2 liberales pro-ingleses, pero sumamente fanáticos del liberalismo inglés, Rivadavia y García. García ya había tenido una participación cuando quiso entregar prácticamente nuestro territorio a los ingleses en calidad de protectorado. Y Rivadavia tenía mucho contacto con importantes comerciantes ingleses. Bueno, acá me gustaría que presten atención a varias cositas, ¿no? En primer lugar, todas las reformas son de carácter liberal, o sea, todas van a tomar el modelo inglés como un modelo a aplicar en Buenos Aires. Y en cuanto a la arquitectura, en cuanto al crecimiento arquitectónico de Buenos Aires, van a tomar el modelo francés. Para hacer toda esta reforma de Buenos Aires van a pedir un préstamo que realmente es vergonzoso. Pero vamos a las reformas. Hay varias reformas de carácter político-administrativo y una de las primeras fue la ley del voto. ¿Qué intentó hacer con esto Rivadavia? Trató de que toda la gente de Buenos Aires apoyara su política. ¿Y quiénes van a votar? Van a votar todas las personas que tenían 20 años y que daban fe de ser buenos ciudadanos, que era buen ciudadano, buen vecino en ese momento, tener una propiedad. O sea que el voto era calificado. Algo que es muy importante también es esto del fin del cabildo. O sea, el cabildo era una institución bien española, una institución arcaica, pero que le da bastante importancia a los vecinos y los vecinos tenían una participación activa. Entonces lo que se decide hacer definitivamente es modificar este modelo político y sacar al cabildo. Otra ley importante de carácter más que nada político, administrativo, judicial fue la ley del olvido. Por esta ley, ¿qué pasa? Todas aquellas personas que habían sido condenadas por problemas políticos entraban en una especie de perdón y su desprestigiada trayectoria política quedaba en el olvido. Bueno, hay varias cosas que son importantes destacar y yo quiero que presten atención en lo que voy a explicar sobre respecto al banco de descuento.
Se va a crear un banco de descuento que va a ser, en la actualidad sería el Banco Provincia. Rivadavia es el fundador del Banco Provincia, pero en su momento se llamó Banco del Descuento. El Banco de Descuento realmente fue uno de los primeros fraudes que hizo el Estado de Buenos Aires, que después lo va a legalizar cuando pasa a ser presidente. ¿En qué consistía este banco? Se crea un banco, el 70 o el 80% de las acciones lo ponía el capital de la provincia de Buenos Aires y el restante, el 20 o el 30%, lo ponían capital ingleses. Ahora, ¿dónde estaba la trampa? ¿Dónde estaba quizás el engaño? En que los únicos que tenían la potestad de manejar el banco, de tomar decisiones, de hacer préstamos, de pedir préstamos, eran los ingleses. O sea que los que manejaban, la gerencia estaba manejada por los ingleses. Si bien su capital era menor, ellos podían disponer de todas las acciones bancarias, de todas las transacciones bancarias. Cabe acordar que este banco era el que emitía los billetes. O sea que los ingleses iban a decidir sobre nuestro capital. Otra reforma importante es la reforma del ejército. Lo que intentó hacer Rivadavia de alguna manera era sacar a todos esos oficiales que venían de la independencia, que venían con un carácter nacionalista, muchos eran de carácter federal, entonces da de baja más de 200 oficiales, un retiro que es indemnizado. También trata de modernizar el ejército, siempre en Buenos Aires, trata de modernizar el ejército, copia algunos aspectos del ejército francés y comienza de alguna manera a cambiar también, a renovar el plantel de oficiales. Eran todos oficiales que habían mamado de alguna manera el liberalismo. Esta reforma del ejército era para ganar de alguna manera un apoyo militar bastante fuerte. Otra ley que realmente me parece que sería importante que la tengamos en cuenta es la ley de enfiteusis. Otro de los fraudes del Estado provincial en ese momento. ¿En qué consistía la ley de enfiteusis? Se le otorgaba tierra a determinados vecinos de trayectoria de la provincia de Buenos Aires. Eran tierras públicas muy fértiles y se la daban en concesión para que la alquilen durante 20 años a bajo precio. Estas personas pagaron el alquiler durante 20 años y después tenían la posibilidad de comprarlas. O sea, tierras fértiles, públicas, que pasaron a determinadas familias. ¿Y qué pasaba? Las cuotas de alquiler que habían pagado previamente se tomaban como parte del pago del total del territorio. O sea que muchos de los grandes terratenientes que hoy manejan la provincia de Buenos Aires se apropiaron de esa tierra a partir de esta famosa ley de enfiteusis. Bueno, sus antecesores fueron los que firmaron por Rivadavia esta ley y le permitió apoderarse de las principales tierras fértiles de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en su carácter de renovador de muchas cosas, era obvio que también va a tratar de crear el archivo de la nación, ¿no? O sea, este aspecto es muy común, la creación de bibliotecas. En educación, por ejemplo, en educación va a tratar de darle el impulso definitivo a la creación de la Universidad de Buenos Aires, que fue quizás él un actor principal en esto. Además se crean más de 400 escuelas entre primaria y secundaria. Y lo que intenta de alguna manera esto de socializar el liberalismo a través de la educación. Un gran impulso cultural, la literatura va a explotar en este momento, o sea, hay una gran movida cultural desde ese aspecto y, vuelvo a reiterar, ligado a la cultura también estaba el desarrollo arquitectónico que Buenos Aires logra. Otra de las cosas que me parece importante que ustedes tengan muy presente para la actividad que van a tener que realizar es el famoso empréstito Bering. Muchos economistas o historiadores económicos consideran que el empréstito Bering fue el origen de la deuda externa. Y esto realmente fue un verdadero fraude. ¿Qué se hizo? Se pidió 1 millón de libras esterlinas a una empresa inglesa para tratar de mejorar la situación de edilicia de Buenos Aires y darle un cambio total. ¿Qué pasó con eso? Hay dos accionistas que son los hermanos Brother, que van a ser los intermediarios y van a lograr ese préstamo. Pero los hermanos Brother se quedan con un 20% aproximadamente que cobraron por realizar este trabajo. Lo triste de todo este empréstito, de este préstamo, fue que además la banca que le presta a la provincia de Buenos Aires le cobró por adelantado los intereses. O sea que en lugar de que cada vez que pagaban la cuota le cobraron los intereses, no, le sacaron del préstamo de ese 1 millón de libras esterlinas que va a venir a la provincia de Buenos Aires, le sacaron los intereses. Por lo tanto, se considera que a lo sumo pudo haber llegado a 100.000 libras esterlinas, cosa que tampoco se sabe si en realidad llegó. Este fue un verdadero fraude realmente, pero después vamos a ver cómo lo legalizan, ¿no? En qué momentos de la provincia pasas a nacionalizarse. Esta es otra de las grandes
los grandes fraudes que se le achaca quizás a este gobierno liberal que manejó los destinos de Buenos Aires por 4 años. Otra cosa que es muy importante es la reforma religiosa. Rivadavia como García veían que otro factor de resistencia al avance del liberalismo era casualmente la posición de la Iglesia Católica. Esto del libre culto, de alguna manera a la Iglesia Católica le molestaba. Entonces van a suprimir varias órdenes religiosas fueron cerradas y se tuvieron que ir de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero además lo que va a hacer va también a determinar que todos los delitos realizados por los religiosos fuesen juzgados y condenados por tribunales comunes, ¿no? Que tienen que ver con la reforma judicial. Además impone la edad en la cual uno podía ser sacerdote, que impone como edad los de 25 años. Otra reforma importante es la reforma judicial. El aparato judicial se transforma de acuerdo al liberalismo en varias instancias, como está estructurada en la actualidad, pero lo importante es que también surge la Defensoría de los Menores y los Pobres. O sea, hay toda una transformación. Desde el punto de vista económico también el puerto de Buenos Aires mejora, y Buenos Aires puede hacer toda esta transformación por el gran aporte que le da la aduana. En 1824 termina el gobierno de Martín Rodríguez con todas estas reformas liberales. Martín Rodríguez es reemplazado por Las Heras, que asume como gobernador, pero algo muy importante, Rivadavia se va a Inglaterra a tratar de gestionar la explotación de las minas de Famatina que estaban en La Rioja. O sea que ya pensaba en darle a los ingleses para que exploten en su beneficio minas que no le pertenecían a Buenos Aires, que le pertenecían a La Rioja. Cuando se enteran los riojanos, especialmente Facundo Quiroga, se produce un gran levantamiento que empezó a tambalear nuevamente la parte de la estabilidad económica de la provincia. Bueno, otro punto sería el Congreso. Bueno, el Congreso de 1824. Es importante dejar aclarado que tanto Martín Rodríguez como Las Heras van a tratar de darle forma al Congreso de 1824. ¿Por qué se quería un Congreso? Bueno, para lograr la unidad nacional. Y algo que me olvidé explicarle, que también es sumamente importante. Había una nación extranjera, que presionaba para que las Provincias Unidas se reúnan, para que haya un gobierno nacional y para que se dicte una constitución. ¿Y quién era ese país extranjero? Inglaterra. Inglaterra no podía invertir si no había una constitución y un gobierno nacional que la avalara. Bueno, el Congreso de 1824, obviamente que la sede va a ser Buenos Aires, era un congreso de carácter legislativo y constituyente. Ahí se dan cuenta que el objetivo era dictar una constitución, ¿no? Se llaman a todas las provincias, inclusive se llaman provincias del noroeste, o sea, provincias que pertenecían a la zona de Bolivia. Y algo que es muy importante, se aceptan a los diputados de la banda oriental. ¿Se acuerdan que ustedes vieron en otros trabajos anteriores de que siempre los diputados de la banda oriental fueron rechazados, fueron expulsados, siempre hubo como una política contraria? Ahora bien, se los acepta. Y entonces es muy importante ver por qué los aceptan. Detrás de esto hay como una especie de intriga política que la vamos a develar. Bueno, obviamente que Buenos Aires en este congreso defiende la ideología liberal. Lo que implementaban, lo que querían es que se implemente un sistema republicano, representativo, pero de carácter liberal. A su vez, las provincias defendían el sistema federal. Pero ¿qué pasa? Las provincias se someten a la voluntad de Buenos Aires por lo que yo dije anteriormente. La situación económica era bastante brava. El único federal que en el Congreso hacía voz opositora a los liberales porteños, a los unitarios porteños, era Dorrego. Dorrego era un representante de Buenos Aires de carácter netamente federal. Recordemos que si bien las provincias no estaban unidas, si bien no había una idea de nación, siempre Buenos Aires tenía las relaciones exteriores. ¿Por qué? Por dos razones. Manejaba el puerto y segundo, que era la que económicamente era más sólida. Bueno, en ese congreso ocurre algo muy importante. Al aceptar a los diputados de la banda oriental como representante del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, estaban provocando de alguna manera a Brasil, al Imperio Portugués del Brasil. ¿Qué pasaba con esto? Los portugueses habían tomado a la banda oriental y la habían anexado al Imperio Portugués con el nombre de Provincia Cisplatina. O sea que Uruguay en ese momento que se produce el Congreso estaba en manos de los portugueses. Automáticamente cuando Brasil, el Imperio Portugués de Brasil, se entera de que el Congreso de Buenos Aires había
incorporado y había aceptado a los diputados de la banda oriental, considera que lo estaban perjudicando, razón por la cual automáticamente el Imperio Portugués del Brasil le declara la guerra a las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Qué pasa? El Congreso de 1824, sabiendo que van a una guerra, el Congreso Constituyente, sabiendo que van a una guerra, crea un ejército nacional. Y acá viene la gran cosa. Crea un ejército nacional, pero no somos nación, o sea, no tenemos el concepto de nación. Para crear un ejército nacional, primero había que crear una nación. Entonces, no tuvieron mejor idea que en 1826 este Congreso dicta la ley de presidencia. Un presidente que va a tener carácter nacional, que va a formar parte de una república representativa, republicana y unitaria, crea esta ley y va a designar como presidente a Rivadavia. O sea que de esa manera Rivadavia llega al poder. Obviamente, cuando las provincias se enteran de lo que estaba haciendo el Congreso, rechazan la designación de Rivadavia. No obstante eso, Rivadavia toma el poder y es consagrado presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, presidencia de Rivadavia 1826-1827. Recordemos bien toda la trayectoria, ¿no? de esta jugada para ser elegido Rivadavia. Ya habíamos dicho que Rivadavia representaba a la idea unitaria y era pro-inglés. ¿Qué va a hacer Rivadavia apenas llega al poder? Nacionalizar todas aquellas medidas que tomó la provincia de Buenos Aires. Y uno se preguntará por qué nacionalizó. Bueno, primero porque le dio un carácter a esta ley de tierras, la ley de Fitausi, ya no era un carácter netamente provincial, sino era una decisión netamente nacional. Nacionalizó el préstamo con Inglaterra, un préstamo que era solamente para Buenos Aires y que ahora la deuda la tenían todas las provincias del Río de la Plata. Dramática situación. Y el banco de descuento, que era un banco de carácter provincial, pasó a ser un banco de carácter nacional. Entonces esto realmente sirvió para, de alguna manera, nacionalizar todas aquellas cosas que habían hecho durante la gestión de Martín Rodríguez. Es importante que lo único quizás positivo para las provincias será que nacionalizó la aduana, o sea que los derechos de aduana iban a ir a las provincias, pero guarda con eso, no fue tan así. La única resistencia que tuvo fuerte en Buenos Aires, Rivadavia, fue Dorrego. Dorrego realmente fue uno de los personajes importantes de la historia argentina, un mediador, una persona con un potencial que lamentablemente después, como ustedes lo van a ver, termina de mala manera. Algo que es muy importante, Rivadavia avanza sobre las provincias, suprime los derechos de las provincias, consideraba que Buenos Aires podía solucionar absolutamente todo. Y se toman potestades de la presidencia que realmente lo que hacen es violar las autonomías provinciales. ¿Qué pasa? En 1826 el Congreso va a dictar una constitución, que ya la vamos a ver más adelante, de neto corte liberal, de neto corte unitario realmente, y que fue una humillación para todas las provincias. Esta constitución va a caer muy mal a los unitarios, a los federales, a las provincias, que realmente se levantan en armas ante esta situación. Esto sumado a la lamentable paz de paz en la guerra con el Brasil, vuelvo a repetir, hay una idea de Rivadavia conciliar con Brasil, de declarar la paz, y esta paz fue tan humillante que va a hacer que se termine de levantar todas las provincias y Rivadavia tenga que renunciar. Realmente la paz con el Brasil fue lamentable, y esto, más la Constitución de 1826, hace que Rivadavia se tenga que retirar de la escena política. Como recién había dicho, la Constitución de 1826 fue uno de los motivos por el cual Rivadavia tiene que renunciar. Esta Constitución de corte netamente unitario se va a inspirar en el Estatuto de 1817 y en la Constitución de 1819. Recuerden que la Constitución de 1819 fue la que determinó que el directorio desapareciera. Sin embargo, los unitarios vuelven a cargar con esta idea de imponer en todo el país la idea unitaria. Bueno, la forma de gobierno que va a adoptar es republicana, representativa y unitaria. Recordemos que al presidente no lo elegía la gente, sino lo elegía el Congreso. Y el Congreso era el órgano representativo de alguna manera de los ciudadanos. Nuestra Constitución, al igual que el modelo inglés, reconoce la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero otorgándole al poder ejecutivo un gran poder, ¿no? El ejecutivo podía vetar las leyes que proponía el poder legislativo, las podía totalmente anular, y tenía una fuerte injerencia sobre el poder judicial. Por lo tanto, si bien hay una división de poderes, el que manejaba absolutamente todo en este caso sería el poder ejecutivo, que estaba en manos de Rivadavia.
Algo que es muy lamentable también, es a las provincias les saca prácticamente toda posibilidad de autonomía. ¿Por qué era esto? Porque los gobernadores eran elegidos por el presidente. ¿Qué hacían? Se presentaba una nómina de gobernadores que era seleccionada supuestamente por las legislaturas provinciales, y el presidente, entre ese montón de personas que aparecían como candidato a gobernador, seleccionaba el que consideraba él que era el adecuado para ocupar el cargo. Por lo tanto, la idea de autonomía no existía. A todo eso hay un desmejoramiento desde lo económico, porque si bien la aduana se había nacionalizado, el presidente determinaba qué parte le correspondía a cada provincia. Obviamente que los caudillos ante esta violación de las autonomías provinciales se levantan, la constitución es rechazada y Rivadavia tiene que renunciar. Y como habíamos dicho recién, la guerra con el Brasil fue determinante para la renuncia de Rivadavia. La guerra con el Brasil no se extendió mucho en el tiempo, pero sí es importante destacar algunas cosas. La causa ya la habíamos explicado anteriormente, las Provincias Unidas del Río de la Plata incorporan a la banda oriental, y esto Portugal lo toma como un desafío. Automáticamente Pedro I le declara la guerra a las Provincias Unidas del Río de la Plata y comienza el conflicto. Es importante explicar que este conflicto armado va a tener como figuras determinantes todos unitarios. O sea, los que se van a destacar en el campo de la batalla van a ser todos unitarios. De gran experiencia, recuerden que Buenos Aires fue la primera provincia que se militarizó. Paz, Mansilla, Lavalle tuvieron un rol importantísimo. Bueno, este conflicto se va a desarrollar por agua y por tierra. Importantes batallas se van a llevar a cabo y el triunfo fue rotundo. Brown quizás fue la figura determinante de todo este conflicto. Brown llegó prácticamente hasta Río de Janeiro y puso en jaque a la flota portuguesa. Es importante destacar que más allá de todo este triunfo, más allá de todo este éxito que tenían las Provincias Unidas del Río de la Plata, perdón, sí, en este momento Provincias Unidas del Río de la Plata, ya hablaríamos de república más que nada porque teníamos un presidente. ¿Qué hace Inglaterra en esta situación? Comienza a presionar al emperador portugués en el Brasil y a las autoridades nacionales. ¿Por qué? Porque al estar en conflicto esta región, al estar en conflicto el Río de la Plata, porque la guerra se desarrollaba en todo el Río de la Plata y en parte del Océano Atlántico, decide presionar para que se establezca la paz. Y su rol es importante. Obliga de alguna manera a Rivadavia a que se firme la paz. Y Rivadavia no tuvo mejor idea que mandar a firmar la paz a García, una persona pro-inglesa, una persona que realmente aceptaba todo lo que Inglaterra le imponía. Y la paz realmente fue vergonzosa. ¿Por qué? Porque si bien Argentina había ganado en el campo de batalla, en la paz que va a firmar, la prepaz, porque realmente García no la llega a firmar, si hace un convenio de firma, acepta todo lo que le impone el gobierno de Brasil. ¿Qué cosas le impone? Por ejemplo, que se desarme la isla Martín García, que se retiren las tropas criollas, que se indemnice a Brasil por los gastos que tuvo con la guerra, o sea que nuestro gobierno le tenía, a pesar de haber ganado, le tenía que pagar a Brasil los daños supuestamente que le ocasionó la guerra. Y por sobre toda cosa, dejar a la banda oriental bajo el dominio de Portugal. Bueno, al enterarse de toda esta situación, el Congreso no avala la paz que la prepaz o el convenio de paz que había firmado García, y Rivadavia tiene que renunciar. Rivadavia desaparece de la escena política, el Congreso nombra un reemplazo, y algo que es muy importante, esto va a hacer que las provincias se levanten y nuevamente se desate un conflicto aparentemente. Así termina de alguna manera la guerra con el Brasil. Con la renuncia de Rivadavia y con su sucesor, Buenos Aires, la legislatura de Buenos Aires, y viendo que ya se caía este nuevo sistema republicano unitario, decide nombrar como gobernador a Dorrego. Recuerden que Dorrego era de carácter federal. Desaparece el sistema republicano automáticamente y vuelven de nuevo las provincias totalmente a su aislamiento que ya existía. Y vuelven a ser no Provincias Unidas del Río de la Plata, porque realmente hablar de unidad parecía como una broma, porque lo que menos existía en ese momento es unión entre las provincias. Sí entre algunas provincias, pero no en forma generalizada. ¿Qué pasa? La legislatura de Buenos Aires va a nombrar a Dorrego porque sabían de su excelente relación con los caudillos, especialmente del litoral. Bueno, Buenos Aires asume nuevamente las relaciones exteriores con Dorrego, pero Dorrego no la tenía para nada fácil, lamentablemente no la tenía para nada fácil, y aquí se va a producir una de las tristes y lamentables escenas que vive nuestra historia. ¿Cuál era
el panorama general. El panorama general es que vuelve de nuevo a un caos general, a una situación de conflicto, una situación interna bastante complicada y el problema era bastante complejo. Tres cosas tenía que solucionar de alguna manera Dorrego. Primero, las relaciones con la provincia, recomponer las relaciones con las provincias, no solamente con las del litoral, sino también con las del noroeste. O sea, esto no era, muchas provincias del noroeste veían que este liberalismo salvaje de Buenos Aires las afectó de manera terrible. Entonces, uno era eso, tratar de recomponer la relación con las provincias. El segundo era tratar de realizar un congreso general, que se va a realizar un congreso general en Santa Fe. En ese congreso lo que se busca, muchas de las provincias querían continuar la guerra porque suponían que esta situación lamentable de ceder a Brasil lo que ellos pretendían de alguna manera era totalmente inadecuado. Pero también en ese congreso de Santa Fe comienzan a surgir intereses personales intereses provinciales, más que nada, entre diferentes provincias, entre Córdoba y Santa Fe. Entonces el clima no era general, ese congreso lamentablemente estaba condenado al fracaso total. Si bien se realizó, si bien lo que se trató de dejar bien claro ahí que el sistema que iba a regir a este congreso era de carácter federal, lamentablemente después queda un poco en el olvido porque ocurren una serie de hechos que hacen que este congreso no progrese. Y el último y lamentable hecho que tenía que resolver Dorrego era la paz con el Brasil. Y esta paz ya recuerda usted que se había firmado como un preconvenio, que lo había hecho García. Lamentablemente la situación estaba ya barajada, no había vuelta atrás, y lo único que logró Dorrego es de alguna manera que la banda oriental se declare autónoma, que la banda oriental sea una nación independiente, que no dependiera ni de Portugal ni de el Río de la Plata. Acá quizás también presionó mucho Inglaterra, ¿no? Pero lamentablemente lo demás, el retiro de las tropas, el hecho de tener que indemnizar a Brasil y todo eso, lo único que hizo Dorrego es lamentablemente tomar una decisión que ya estaba anteriormente tomada. ¿Qué pasa en todo esto? Dorrego, recuerden ustedes que era de carácter federal. Regresa a Lavalle había sido un héroe de la guerra con el Brasil, muy enojado por la paz, pero también porque el ejército vino en condiciones pésimas, enfermos, le habían pagado con billetes que no tenían ningún tipo de valor. Es más, los utilizaban, esto se han hecho como una anécdota, ¿no? Lo utilizaban para armar los cigarros, realmente se le pagó con billetes que no tenían ningún tipo de valor y eso hizo realmente calentar el ánimo de los que regresaban de esta guerra. Recuerden que todos, Lavalle, Paz, Maciel, eran todos unitarios. Cuando llegan a Buenos Aires, los porteños, realmente que no querían saber absolutamente nada con Dorrego, le dan un poco de manija a Lavalle, como diciendo, bueno, llegó el momento de levantar armas, saquemos a Dorrego que es el culpable de la paz humillante, y Lavalle entró como un caballo, realmente no hace otra cosa que sublevarse. Dorrego deja el cargo en Buenos Aires porque realmente la tenía bastante difícil. Rosas lo apoya, lo ayuda y le sugiere que se vaya a Santa Fe, que no presente combate. Pero ustedes piensen que en este momento la mentalidad de estos caudillos o de esta gente era no doblegarse, no rendirse. Para ellos realmente era una afrenta terrible. Dorrego no se va, Dorrego se enfrenta con Lavalle, lo toman prisionero y acá se produce quizás para mí, humilde entender, uno de los hechos lamentables de la historia argentina. Dorrego es fusilado sin ningún tipo de juicio, es fusilado en Navarro y con esta persona quizás se acaba de alguna manera la posibilidad de paz que venía gestionando este personaje, la verdad, de una gran trayectoria dentro del campo de la política de 1820, pero la incomprensión de Lavalle hizo que se fusilara. Bueno, a partir de ahí, Lavalle queda como gobernador. Bueno, Lavalle en el gobierno no fue muy largo y además no la tenías nada a favor. Realmente las provincias del litoral, que eran las que en su momento realmente tenían bastante fuerza, comienzan a proclamar regularmente el levantamiento de las demás provincias en contra de Buenos Aires y Lavalle se la veía bastante complicada. ¿Qué hace Lavalle? Lavalle veía que la situación no era lo mejor, que su continuación en el cargo iba a traer varias consecuencias negativas. Se reúne con Rosas, un personaje que ya había aparecido anteriormente, un poderoso estanciero, una persona que había participado en el Pacto de Venegas y que ayudó con cabezas de ganado para que las provincias del litoral no se levanten. Trata de alguna manera en ese pacto de Cañuelas lograr calmar las aguas, ¿no? Se pone fin a la lucha, se declara una amnistía general y lo que de alguna manera se propone en ese momento es
que la Junta de Representantes nombre un nuevo gobernador. Bueno, lo que se hace aquí de alguna manera es preparar el camino para que en 1829 asuma como gobernador Rosas. Ya era un líder político-militar en la campaña y lo que va a hacer a partir de ahí es transformarse en el líder político de toda la provincia de Buenos Aires. De esta manera terminaría de alguna manera el texto que ustedes tienen que leer. En la propuesta aparece una orientación. Yo, entre esta explicación que he dado y entre la orientación que aparece en la propuesta, ustedes tienen de alguna manera el texto explicado. Bueno, les deseo toda la suerte y en el encuentro estaré explicando lo que ustedes necesiten.